Vamos a ver, ¿de qué tenemos que hablar hoy, Pío? ¿1903? ¿Qué ocurrió en 1903? Ah, sí, es el año en que se crea en Las Palmas el Partido Local Canario. Y a partir de ese momento, la rivalidad entre Gran Canaria y Tenerife renació hasta provocar la división de Canarias en dos provincias. ¡Veamos cómo ocurrieron las cosas! En la sede del Partido Local Canario, su presidente Carlos Navarro y Ruiz exponía el nuevo programa. No hay que engañarse con falsas expectativas. Nunca lograremos hacer de Las Palmas la capital de todas las Islas Canarias. Quizás no, señor Navarro, pero tenemos una alternativa a la que podemos optar: separarnos de Tenerife. Exacto, mi querido colega. Defenderemos en nuestro programa la división de Canarias en dos provincias diferentes. La defensa, lean el periódico del partido local. Escucha lo que pone el periódico. El fiscal del Tribunal Supremo continúa su inspección por las islas. Nuestra comisión le ha solicitado la división provisional. Ahora todo depende de lo que cuente en su informe. El informe del fiscal Juan Maluquer y Viladot se editó en Barcelona poco después. Opino que con la vida de constante progreso que alcanzan las Canarias, la división provincial de las islas orientales y occidentales no tardará en convertirse en un hecho en bien de todos. Las tensiones se acrecentaron y en 1906 fue el propio rey Alfonso XIII el que vino a estudiar el problema canario. Buena la he hecho. ¿Quién habrá puesto ahí esa farola? Si sigo así, llegaré tarde a recoger a su majestad Alfonso XIII. El coche llegará en un momento, Majestad. Es el mejor coche que hay en Tenerife. Como lo estrelle, me la cargo. ¡Qué emoción! Es el primer rey que visita nuestras Islas Canarias. Y con él ha venido nada menos que el ministro de la Gobernación, el conde de Romanones. Sí, y dicen que ahora están todos en capitanía discutiendo sobre nuestros problemas. Ellos se encargarán de apaciguar a esos divisionistas de Las Palmas y ponerlos en el sitio que les corresponde. ¡Cuidado! ¡Dios mío! Pensaba que no llegaba. Misión cumplida. Majestad, señor conde de Romanones. Ahora que hemos oído a una de las partes, ¿qué opina del pleito insular, señor ministro? Habrá que ser cautos, Majestad. Es un problema delicado. Mañana iremos a Las Palmas para no despertar más susceptibilidades. Tenéis razón.
y así podremos escuchar la opinión de los partidarios de la división provincial. El conde de Romanones presentó al Consejo de Ministros una memoria sobre el conflicto, pero no solucionó el problema. En 1908, el diputado José Perojo y Figueras volvió a solicitar en las Cortes la división de Canarias en 2 provincias. Otorgar a Las Palmas la dignidad provincial es el único medio de poner punto final a esta larga historia de rencillas y rivalidades. Si no se aprueba mi petición, renunciaré a mi escaño. Los representantes de la Asamblea Tinerfeña proponemos conservar la unidad provincial y establecer los cabildos insulares como medio de descentralización. ¡Orden! ¡Orden en la sala! El diputado Poggio tiene la palabra. Ya estamos muy cansados de tanta rivalidad. Propongo poner en La Palma, la capital de Canarias, como único medio de acabar, de una vez por todas, con las constantes rencillas que existen por la capitalidad entre las islas de Tenerife y Gran Canaria. ¡Orden en la sala! El diputado por Gran Canaria, don José de Perojo y Figueras, tiene ahora el derecho de réplica. Don José de Perojo tiene la palabra. Se encuentra en la sala. Señoría, don José de Perojo y Figueras ha fallecido. Ha muerto en defensa de su isla natal. Ayer el gobierno firmó un nuevo decreto sobre la capital de Canarias y ya ven, hasta los volcanes se enfadan. Es una locura. Ahora resulta que tenemos una sola provincia y 2 capitales. El gobernador vivirá la mitad del tiempo en Santa Cruz y la mitad en Las Palmas. Va a llegar un momento que no va a saber dónde está. Con el nuevo decreto han conseguido que no estemos contentos ni en Tenerife ni en Gran Canaria. Con la montaña. Se ha enfadado casi tanto como el pueblo. Al año siguiente, don Miguel de Unamuno visitó Las Palmas y se pronunció contra los divisionistas. No entiendo por qué queréis dividiros. La división multiplicará las oficinas. La burocracia aumentará enormemente los gastos. Me pregunto si no habrá en todo esto un poco de vanidad colectiva por ambas partes. En 1911 se convocaron nuevas asambleas. En Santa Cruz de Tenerife y en La Palma defendieron la unidad regional y la descentralización por cabildos. En Las Palmas, 38 representantes de las 3 islas orientales firmaron un acta pidiendo la división provincial de Canarias. Nada de unidad provincial, división y cabildos. Esta es la solución. Escuchen, estos telegramas vienen de Madrid, están firmados por Benito Pérez Galdós y Fernando de León y Castillo. Ambos se adhieren a nuestra petición, pero eso no es todo, escuchen. El ministro de la Gobernación, Ruiz Valarino, ha presentado en las Cortes un proyecto divisionista. La reacción tinerfeña no se hizo esperar. Los alcaldes de La Laguna, La Orotava y Santa Cruz de Tenerife presentaron su dimisión y una manifestación de señoras recorrió la ciudad. ¡Abajo el proyecto del ministro Valarino! ¡Abajo el proyecto del ministro! ¡Vamos todas al gobierno civil! Vaya, ¿quién me lo iba a decir? La política está dejando de ser cosa solo de hombres. Algún día las mujeres tendrán derecho al voto. Lo presiento, seguro. Marcha atrás y reabierto la discusión. Magnífico, tendremos una nueva oportunidad. Propongo que formemos una comisión y vayamos a defender a las Cortes Generales la postura de Tenerife. Lucharemos por los cabildos y por la unidad provincial para evitar que nuestras islas se dividan. A ver, un segundo, por favor.
Tenerife envió a las Cortes varias comisiones y logró la retirada del proyecto de Balarino. Finalmente se aprobó una ley en la que se mantenía la unidad, pero se creaban cabildos en cada una de las islas como medio de descentralización. Este fortalecimiento de los cabildos convirtió a la Diputación Provincial en una institución casi superflua. Ahí la tienen. La Diputación ya no es más que el cascarón vacío de un barco que naufraga, como diría Maura. ¿Eh? ¡Ah! Más tarde, durante la dictadura de Primo de Rivera, los representantes gran canarios se entrevistaron con el general para proteger sus intereses locales. Solicitamos que se respeten los cabildos y se disuelva la Diputación Provincial. De acuerdo, pero en su lugar decreto que se cree una mancomunidad obligatoria que reúna a los cabildos de todas las islas. La mancomunidad de cabildos tampoco solucionó el problema y por fin... El día 21 de septiembre de 1927, un real decreto ordenó la división de las islas en dos provincias, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Después de tantos esfuerzos, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura ya tienen por fin su propia provincia. Poco después, el general Primo de Rivera visitó Santa Cruz de Tenerife. Como contrapartida por la división, el general abrió de nuevo la Universidad de La Laguna y creó la tan esperada Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En esos años se recuperó la economía canaria. En Santa Cruz de Tenerife se inauguró la refinería. Y esta es la historia de la División Provincial de Canarias. La rivalidad entre las dos capitales no cesó por completo, pero sin duda se había encontrado una solución institucional duradera y estable.